Buenos días, tardes o noches, querida comunidad llanista. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial de la promoción 2019, el cual nos va a estar hablando acerca de diferentes experiencias y de lo que es su vida actualmente. Entonces puede presentarse. Hola a todos, ¿cómo vamos? Mi nombre es Efraín Sánchez y sí, soy egresado de la comunidad guianista de la promoción 2019 y no, muy contento de estar en este podcast y de poder comentar cuáles han sido las experiencias después de salir de la universidad, del colegio, perdón. Muy bien, entonces podemos empezar un poco con la primera pregunta que sería más o menos, ¿qué estás estudiando ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu vida actualmente? Bueno, Gabriel García Márquez decía algo muy importante en 100 años de soledad y es que uno no le pertenece a ninguna tierra hasta que no tenga un muerto debajo de los pies. Entonces, en ese sentido, pues yo me encuentro siendo un ciudadano colombiano donde tenga que ir. Sí, en este momento me encuentro estudiando en Bogotá, pero justo a la fecha de que se está grabando este podcast, 5 de abril me encuentro en Montería luchando por mis sueños y luchando por una mejor Córdoba. Entonces, en estas experiencias de estudiar Derecho fuera de tu ciudad, de estudiar Derecho en la Universidad de Rosario en Bogotá, dejan cierto sinsabor al tú irte de tu tierra, pero aún así uno se asume la primera frase que decía y es que no le pertenezco a ninguna tierra. Exactamente, es también como para ampliar tu campo de acción y tener muchas vistas a futuro. Hablando de eso, ¿tienes alguna expectativa, algún plan a largo plazo? Sí, por supuesto. Mi expectativa o mi plan a largo plazo es tratar de cambiar este país, tratar de cambiar la población monteriana, darle una oportunidad a cada uno de los jóvenes que no la tienen. Seguramente sonará loco, pero yo creo que el fin último de mi vida es ser presidente de este país, pero hacer toda la carrera política que sea necesaria, pasando por la alcaldía de mi ciudad que es Montería. Todo es con una muy buena intención y también hay que saber cómo buscamos nosotros cambiar internamente también para beneficiar al país, porque también eso es el inicio de todo cambio. Ahora bien, una pregunta, ¿te estás dedicando a algo actualmente también? Sí, en este momento además de estar estudiando, estoy acompañando la gerencia de una campaña a la gobernación de Córdoba, estoy siendo el gerente de la campaña de juventudes. En ese sentido estoy recorriendo los 30 municipios del departamento, conversando con los jóvenes, mirando cuáles son las situaciones por las cuales están pasando cada uno, que en algunas circunstancias son bastante terribles. Exactamente. Si mal no estoy, eso fue todo un hecho democrático. Creo que fue la primera elección que se realizó. De hecho, lo recuerdo porque yo voté, yo estuve ahí. Así que no No, sé si pero nos... ¿votaste por mí o votaste por Yo, quién? claro. No, eso no es Entonces, no sé si importante. podrías comentarnos un poco cómo fue ese tiempo de campaña que Ok, tuviste. bueno, yo soy consejero municipal de juventudes de la ciudad de Montería. El consejero más votado, 1500 votos. Fue una experiencia bastante difícil porque votaban 12.000 jóvenes y solo salieron, perdón, votaban 120.000 jóvenes y solo salieron a votar 12.000. O sea, solamente el 10%. Fue una experiencia bastante difícil porque cuando tú sales a conversar ya nadie quiere saber de los políticos, están aburridos de los políticos. Exactamente. Entonces es muy complejo que tú como joven salgas a tratar de cambiar este país y al final del día no te dejen entrar porque eres político, ¿sí? Entonces como ese cambio de perspectiva es bastante complejo, pero gracias a Dios todo salió muy bien y aquí seguimos en esta carrera política. Sobre eso que hablas de la carrera política y los jóvenes, me gustaría relacionarlos. ¿Cómo crees que ve la juventud lo que es una carrera política o los beneficios que puede traer esta para su vida social? Los jóvenes hoy no creen en los políticos. Hoy los jóvenes no creen en la política, no creen en nada, no se sienten identificados con nadie, no sienten a nadie como un potencial representante de cada uno de ellos. Hoy los jóvenes no creen, lo podría decir de esta manera, no creen ni en su madre. ¿Ya? Entonces es muy difícil, los jóvenes hoy no quieren saber de la política, pero aquellos que sí creemos en la política, esta relación entre juventud y carrera política es muy buena, pues porque nos da la oportunidad de nosotros los jóvenes que venimos de abajo, nos da esta oportunidad de ir escalando, ¿sí? De ir Exactamente. escalando, por ejemplo, yo que quiero ser presidente de Colombia tengo que hacer todo un proceso, ya comencé mi proceso siendo consejero municipal de juventudes, ya fui gerente de la campaña de juventudes de Gustavo Petro, que la ganamos, y ahora estoy siendo gerente de la campaña de juventudes de Gabriel Calle a la gobernación de Córdoba. Eso lo que quiere decir es que yo sí creo en esta carrera política y yo sí creo que para poder tú hacer algo por los jóvenes tienes que hacer una carrera política. Claramente.
Sobre todo lo que dices es muy importante, es decir, de que no puedes esperar que algo te caiga del cielo si antes no haber tenido un proceso, ya que las cosas son procesos. Si quieres conseguir algo, es todo un desarrollo que tienes que empezar a evaluar. Luego lo que dices de los jóvenes que se muestran escépticos. Es cierto, el escepticismo es algo bueno, pero no puede quedarse solamente en eso a no ser que tú empieces a forjar un criterio. Entonces yo creo que muchas veces los jóvenes se quedan en el escepticismo en vez de forjar un criterio, o al menos la mayoría, porque hay algunos jóvenes que también todavía tienen fe en la política como fuiste tú en su momento. Así es. No, y la sigo teniendo. Así es. No en su momento, yo la sigo teniendo. Sigo teniendo esta fe, yo sigo creyendo que las cosas pueden cambiar y eso va a durar hasta el día que me muera. El día que me muera, ese día voy a perder la fe en que las cosas pueden cambiar. Podríamos decir que esa es tu filosofía de vida. Sí, por supuesto. No, mi filosofía de vida es una filosofía bastante chévere y es que mi vida no tiene sentido. La filosofía de vida que yo manejo es, vivo en un completo sinsentido y ese completo sinsentido solamente se llena ayudando a los demás. Ayudando, es altruismo, por así Exacto. decirlo. Es una manera de ayudar a la gente de manera desinteresada, por así decirlo, simplemente porque te sale del corazón también. Sí, pero yo sí tengo un interés. Y mi interés ¿Cuál es es que ese? los jóvenes del mañana no sufran lo que vivimos los jóvenes del hoy. Ese es mi interés. Muy bueno, muy buen interés, por cierto. Y ahora bien, recordemos un poco acerca de aquellas épocas, cuando tú estabas en 11 y yo estaba en séptimo, y ambos estuvimos en el proyecto Moon. Tengo mucha curiosidad, por cierto, el saber cómo te fue en la universidad, te sirvió lo aprendido en el modelo de Naciones Unidas y cómo lo aplicaste. Mira, aquí hay algo muy importante. Y este es un mensaje para todos los que hacen parte del modelo de Naciones Unidas. Las capacidades que tú puedes adquirir en el modelo de Naciones Unidas son muy buenas, pero al final del día a las personas como yo les genera un sinsentido aún más grande. Porque un modelo de Naciones Unidas es un modelo, una simulación. Es decir, te da la capacidad de poder reflexionar sobre las posibles situaciones, pero te incapacita inmediatamente para poder solucionarlas. Porque es una simulación. Entonces, me ha servido mucho la capacidad de debate, la capacidad de oratoria, todas estas capacidades para poder reflexionar, para poder escribir, para poder debatir, para poder adoptar diferentes medidas, diferentes posturas. Pero a jóvenes como yo, al final del día, les genera un cierto sinsentido. Y ese cierto sinsentido está proporcionado por la idea de que no puedo jugar a las Barbies. ¿Sí? Yo no puedo jugar con dos muñecas. Yo lo que quiero hacer es salir a cambiar. Entonces, adquiero capacidades de Moon que son muy buenas y que para mí es oportuno que todos los jóvenes tengan oportunidad, pero después salgo a la vida real. Y la vida real es caminar las calles de mi municipio, caminar las calles de mi departamento y darme cuenta que no me puedo poner a solucionar los conflictos que se viven en la Franja de Gaza, lejísimo de aquí, muy lejos, pasando el charco, mientras que aquí hay niños que no comen las 3 comidas, ¿ya? Porque esa es la realidad. Entonces, muy bonito todo la experiencia que se vive. El choque entre colegios, el choque entre universidades. Sobre todo el aprendizaje de técnicas de todo, oratoria todo, y debate. Todo eso, pero al final del día no es real, ¿sí? Es un juego. Es una buena manera para instruir a los jóvenes, Exacto. eso sí. Pero más o menos, ya cuando vayan a crecer, cuando ya tengan que enfrentarse probablemente a la vida real, pueden aplicar los conocimientos que ya vieron antes, pero es que en el presente eso realmente no puede generar un cambio de la otra frontera del mundo. Sí cambia y no precisamente uno no cambia, o sea, uno no cambia la situación que está tomando, uno lo que cambia es lo siguiente. Si 10 jóvenes que no estudian se ponen a conversar, no se sabe qué pueda salir de ahí y es probable que salga algo mal. Pero si 10 jóvenes instruidos, 10 jóvenes preparados, 10 jóvenes profesionales se sientan a construir, es muy probable que de ahí salga un proyecto. Eso quiere decir que si tenemos a los jóvenes mejor entretenidos en los modelos de Naciones Unidas, estudiando, por así, porque hay que estudiar, es mejor que tenerlos fuera, quizás en un parque, en donde sus amistades pueden llevarlos a llegar a la licitud. Así es, muy correcto ese pensamiento. Ahora un poco más acerca del colegio y tu experiencia personal. ¿Cómo fue para ti toda la experiencia de campaña durante la Contraloría en grado 10º? No, eso fue muy chévere.
Esas experiencias de colegio son muy bacanas. ¿Lo recuerdas con nostalgia? No, la nostalgia ya va pasando con lo largo de los años, pero sí lo recuerdo con mucho agradecimiento, porque ahí es donde tú te empiezas a forjar, ¿ya? Y si se dan cuenta, todo ha sido un proceso. Yo no estoy aquí parado porque me cayó la suerte del cielo. Yo estoy aquí parado es porque lo he luchado desde pequeño, ¿sí? O sea, por ejemplo, fui representante de grado varias veces. Después me lanzo a la Contraloría. Me acuerdo que en ese tiempo habían 3 décimos, décimo A, décimo B y décimo C. Y el del B y el del C no querían que yo ganara. O sea, no querían que yo ganara y eso hicieron de todo. Y al final del día yo nunca voy a olvidar esta cifra, que saqué 675 votos. Y la del B sacó 200 votos y la del C sacó 100 votos. ¿Ya? O sea, fue una experiencia muy bonita porque se arrasó. ¿Sí? Comprendo. Y ya después yo fui muy frentero y también le pedí a cada uno de los entes del colegio las cuentas para poder hacer todo el ejercicio democrático y demás. Eso fue en décimo, muy bonito. Sí. En 11 ya desde una perspectiva muy política ya yo dije, no, yo no voy a lanzarme a personería porque como que veía el camino muy sencillo. Y dije, voy a lanzar a un amigo, yo lanzo a mi amigo y yo me voy al consejo estudiantil, pero buscando la presidencia del consejo estudiantil. Cuando se postulan ahí a la presidencia del consejo estudiantil, que eran como 30 chicos de cada uno de los salones, y creo que gané como 25 a 5. O sea, 25 chicos votaron por mí y solo 5 votaron por la otra chica que se lanzó. Eso iba mostrando un potencial de liderazgo. Y por ejemplo, cuando Alex, que fue mi compañero que lanzamos, él pierde. ¿Sí? Él perdió, pero nosotros ganamos de sexto a 11. Pero arrasando. Eso quiere decir que de sexto hacia abajo fue donde se vendieron vamos a llevarlo a parque, esas cosas que se viven en personería en los colegios. Entonces fue un ejercicio democrático muy bueno porque al final del día quien era la cabeza visible del colegio era yo. Así es. ¿Sí? Yo fui la cabeza visible, yo fui invitado por el Consejo de Montería a ser concejal por un día. ¿Ya? Nadie sabía en el colegio quién era el personero. El personero era yo. ¿Sí? Entre comillas, yo organizaba todo, yo hacía todo. Entonces, experiencias bonitas que te preparan para la vida, que te preparan para todo. ¿Sí? Así es, comprendo. Además de que todo eso es al final también política, cuando entras en 11 y tienes que aspirar a ese tipo de cargos. Y eso va forjando también tu personalidad, tu criterio, para cuando tengas que afrontar los problemas de la vida real en la sociedad. Y bueno, un poco más de preguntas acerca de profesores. ¿Qué tal fue la enseñanza que te dejaron ellos y qué tanto te ha servido también? Bueno, Tus relaciones. tuve malos profesores, pero no malos en el sentido de mal académico, ¿sí? Malos maestros, ¿no? Sino que eran profesores que no entendían que en clase habían jóvenes que tenían unas capacidades impresionantes diferentes a las matemáticas, diferentes a la lengua castellana. Tenía compañeros que eran brillantes para la pintura, para la música, para el arte, y ellos no comprendían eso. Conmigo era muy bueno porque yo siempre fui muy bueno con los números, pero nunca entendí por qué razón a mis compañeros no se les valoraba eso. ¿Ya? Espero que esta parte no la mochen, ¿sí? Porque es un mensaje para todos estos profesores Es una sugerencia. que yo tanto quiero, ¿sí? Que valoren y que comprendan que en el mundo existen 8 tipos de inteligencia. 8 tipos de inteligencia, no solamente la inteligencia aritmética. Así es. Yo siempre estuve en el cuadro de honor, pero me preocupaba los que no estaban en el cuadro de honor. Okay. ¿Ya? Porque ellos tenían capacidades que no se les valoraban. Ahora, hablando ya de lo bueno, porque en este colegio, por sus patios corrí sin pensar cuánto iba a aprender en este lugar. Temeroso solía callar un mundo de inquietudes, supiste contestar. Antonio Nariño, eso lo escribí yo en una revista, nunca voy a olvidar esa frase, lo escribí en una revista del colegio. ¿Vos soy Anista 2018? Sí, fue esa. Lo escribí en la revista y ahí está. Y
Y este colegio es todo lo que yo soy. O sea, Antonio Nariño es todo lo que yo soy. Y destacar dos profesores que marcaron mi vida. O sea, dos profesores que marcaron mi vida. En grado noveno no. Como en octavo, séptimo, no sé. No recuerdo muy bien el grado. Hernán Díaz. Noveno fue noveno. No, porque él me dio varios años a mí. O sea, no solamente me dio en noveno, me dio en varios. Y el profesor Hernán creyó en mí, porque yo era inquieto. Él se reía, porque cuando los pelados se ponían, yo los masacraba con preguntas que no sabían responder. Ya, y él se reía y después me decía, Efraín, no está bien, no está bien, no lo hagas. Y los compañeros al final del día tenían rabia, pero el profesor se reía de ver que sí había posibilidades de que en un colegio público hubiese un pelado inquieto, que quisiera absorber más información, que quisiera más. Y el profesor Hernán me invita a lo que le daría inicio a todo lo que soy hoy. Nunca voy a olvidar, incluso esto sí me da nostalgia. Fui al foro no sé qué vaina, en Juan Pablo II. En Juan Pablo II. Yo era más chiquito, todos eran de 11. Yo era más chiquito ahí. Y al final del día quien sorprendió en ese foro fui yo. Desde ese momento los compañeros empezaron a quejarse de por qué no llevaban a más nadie a los foros sino solamente a mí. Y ahí empecé a ganarme todos los foros de oratoria por los que me atravesaba. En el colegio hay varias placas. Sí. Empecé a ganarme los foros, empecé a llenarme de esto, me empezó a brotar esta vaina. Y el profesor Hernán me regañaba, él me decía, oye, pero Efraín, ¿tú por qué no puedes aprender de todas estas líneas? Yo le decía, el día que yo me aprenda esa línea, no voy a saber responder a una circunstancia adversa. Nunca, siempre me decía, Efraín, pero hazme caso. Nunca le hice caso. Yo fui, si les digo que a 50 foros mínimo, es poquito. Nunca voy a olvidar esta experiencia, fuimos al Valle Grande. Y Alex siempre me acompañaba, o sea, era mi coequipero, pero Alex sí era aprenderse todo a la línea, todo juicioso, todo no sé qué. Y yo era más revolucionario en ese sentido. Suelto, pero yo manejaba conceptualmente una amplitud un poco mayor. Nosotros fuimos el último grupo que expuso ese día. Nunca voy a olvidar, fue un foro foro ambiental en Valle Grande. El grupo anterior, Alex tenía las hojas del tema y estaba leyéndolas. Y ha empezado la niña a hablar. Y empezó a decir línea por línea, palabra por palabra, tal cual como él lo tenía escrito ahí. Y ese día yo le demostré al profesor Hernán, con mucho cariño, que no era necesario que yo me aprendiera las cosas de memoria porque yo podía hacer otras cosas. Nos ganamos el primer puesto. Oro, placa de oro. Cogí y le metí una reventada a todos los pelados de Valle Grande. Eso a mí me alegraba mucho la vida porque eran pelados con muchas oportunidades. En cambio nosotros no. La ambición. Y eso me explotaba el corazón. Y así siempre que iba a cualquier otra parte, cuando veía al británico, al campestre, cuando veía a la Salle, yo decía, gracias Señor por esta oportunidad. Esta oportunidad puede acabármelos. Y siempre que pude lo hice. En buen sentido de la palabra, obviamente. Demostrando sí, claro, que con capacidades, con buen esfuerzo se pueden lograr las cosas. El segundo profesor que me marcó, de corazón que me marcó, Medardo Bertel. Nunca me dio clase. Nunca me dio clase, ni un minuto de clase. Pero fue un tipo que cuando llegó al colegio me demostró algo que ya yo tenía claro, pero que mis compañeros no tenían claro. Y era que no importaba de dónde vinieras, lo único importante era hacia dónde querías ir. No importaba si venías de un colegio público, lo más importante era que tuvieras ambición, que fueras fuerte, que tuvieras fortaleza, que te motivaras. Y él empezó a meter en el colegio eso de ciudadanos del mundo. Que ese fue nuestro lema cuando hicimos el primer modelo de Naciones Unidas en el colegio, que yo soy el único secretario general de toda Colombia
de un modelo de Naciones Unidas en un colegio público. Ya ustedes son la segunda promoción. Pero yo fui el primero. Y eso nadie lo va a quitar. No, nadie. Nadie lo va a quitar. Y fui el primero y tuvieron que pasar ¿cuántos años para que volvieran a su modelo? ¿Cuántos? 2020, 2021, 2022, 2023. 4 años para que eso sucediera. Entonces es una alegría inmensa esa historia, y el profesor Medardo, con toda esta vaina de educación sin muros, con todo este tipo, es un tipo muy brillante y marcó mi vida de verdad, y no puedo dejar de nombrar a muchos otros profesores que fueron importantes para mí. Profesor Juancho, profesora Eva, profesora Eva, que yo creo que yo fui la piedra en el zapato de muchos profesores, porque yo no dejaba que mis compañeros se concentraran, y al final del día sacaba 5. Entonces yo le decía a la profesora que yo no tenía que estudiar para poder sacar 5, y fue muy chévere todas esas situaciones. La profesora Dominga, la profesora Petra. Sí. Petra me dejó muchas enseñanzas, me dejó muchas cosas en el corazón, me hizo enamorarme de la filosofía, que es algo que hoy todavía conservo en mi corazón. Todavía soy un amante de la filosofía. Y entre otros profesores, me equivoqué muchas veces en el colegio, no lo voy a negar. Era muy prepotente. Yo era de los estudiantes que le decía a los profesores que estaban equivocados. Y al final del día, algunos sí estaban equivocados. Yo era de lo que les decía a muchos profesores: usted no sabe resolver ese ejercicio, y no lo resolvían. Pero al final del día me di cuenta que eso no me sirvió para nada. ¿Sí? Que eso solo me hizo lucir como un estúpido, ¿sí? como alguien sin nada en el cerebro. Y yo le debo todo lo que yo soy se lo debo a Antonio Nariño. Muy bien. Y también, antes de finalizar, ahora mismo con todo este proceso que hemos dado, tenemos contralor, presidente del consejo estudiantil, representante del consejo directivo y personería. Tú que ocupaste 2 puestos, como es el de contraloría y también posteriormente presidente del consejo estudiantil, ¿qué consejos querrías mandarle a esas personas que forman parte del consejo? Lo primero es que no se tomen esta vaina a la ligera. Esto no se puede tomar a la ligera. No pierdan las oportunidades. Este mensaje es para todos los profesores. Y es que no siempre el mejor estudiante en notas es el mejor líder. Y lo tengo 100% claro. Conozco líderes muy buenos que nunca pudieron aspirar porque no tienes 5, no eres el mejor, no estás en el cuadro de honor. No les voy a decir que yo fui a la excepción a la regla, porque sería mentirles. Yo siempre fui un muy buen estudiante, inquieto, desordenado, pero eso sí, siempre cumplía. ¿Un ejemplo? Sí, ¿qué? O sea, eras un ejemplo para tus compañeros. Yo no sé si sea un ejemplo, pero yo era de los que molestaba a todos los compañeros, todos se distraían y yo siempre estaba prestando atención. Pero al final del día también eras un buen líder. Sí, ese es el primer mensaje a los profesores. El mensaje a los estudiantes es que presten atención de estos espacios democráticos, y que empiecen a darse cuenta que es ahí, en esas almas mater, donde uno puede empezar a mostrar sus cualidades de líder, ¿sí? Sus capacidades de liderazgo. Pueden mostrar cuáles son esos focos de atenciones a los cuales hay que prestarle mucha lupa, hay que ponerle la lupa. Tengan un sentido social bastante grande, no sean mezquinos, no sean degenerados, ¿sí? No crean que porque ustedes tienen para la merienda no presten atención a los problemas que viven sus compañeros. ¿Sí? Esas son las 2 cosas que diría, que esto no es nada a la ligera, que se tomen todas las determinaciones con la importancia que se merece. Y sobre todo que lean mucho. Un país que lee es un país que puede resistir. Así es. Entonces, esto ha sido un placer. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. ¿Algún mensaje? Gracias a ti y gracias a todos los que van a escuchar esto. Un mensaje para todo este colegio es que si yo, siendo un estudiante inquieto, siendo un estudiante muy desordenado, he podido conseguir cada una de las cosas que me he propuesto, ustedes también pueden, ¿sí? No se queden en la espera de cosas que no les van a hacer bien. Así es. Sálganse de los malos caminos y sobre todo, lean.
lean mucho porque en mi salón habían 40 estudiantes y solo dos leíamos. Solo dos leíamos de manera compulsiva. Entonces, por favor, lean cosas que les sirvan a su vida, y un país que tiene jóvenes que leen es un país que va a ser mejor en el futuro. Y no, Muy bien. gracias por todo. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias a toda la comunidad llanista que se quedó hasta el final. Nos vemos.